Genial. Bueno, muy buenos días para todos los conectados desde Latinoamérica y buenas tardes al resto de participantes que nos acompañan hoy desde otras regiones del mundo. Les agradezco su participación y les doy la bienvenida en nombre de la Corporación Financiera Internacional, IFC, miembro del Grupo Banco Mundial. Como sabrán, IFC es el mayor banco de desarrollo del mundo donde apoyamos con financiamiento, asesoría y capacitación el desarrollo sostenible del sector privado en mercados emergentes, siendo uno de los principales inversores de impacto desde nuestra fundación allá por el año 1956. Soy Juan Pablo Barquiza, miembro del equipo de finanzas climáticas de IFC y líder de la Green Banking Academy para Latinoamérica y el Caribe. GBAC, lanzada por IFC en el 2018, es una de las primeras plataformas que promueven servicios de consultoría y capacitación climática dirigidos a hacer más sostenibles el sector financiero, particularmente a bancos, en mercados emergentes. Desde su creación, GBAC ha desarrollado numerosas actividades de consultoría estratégica con muchas de las instituciones financieras más relevantes de la región y también ha capacitado en temáticas relacionadas con las finanzas sostenibles a más de 43.000 profesionales del sector en menos de 5 años. Hoy estaremos llevando a cabo el quinto encuentro de la segunda temporada de nuestra Green Banking Webinar Series, donde contaremos con todos ustedes una audiencia que representa a más de 35 países de Latinoamérica y el mundo, lo que confirma, por supuesto, el gran interés que despierta el tema que hoy vamos a discutir y que tiene que ver con los bonos verdes y su potencial como oportunidad de negocio para un futuro más sostenible en nuestra región. Como sabrán, los objetivos de desarrollo sostenible se reafirman hoy más que nunca como una hoja de ruta fundamental y una llamada universal a la adopción de medidas que pongan fin a la pobreza, protejan el planeta y garanticen que todas las personas gocen de paz y prosperidad. En este contexto, las finanzas sostenibles son aquellas que posibilitan avanzar en la agenda de los ODS y la agenda climática y que además de buscar el retorno financiero tradicional, integran también aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión. Actualmente existe un creciente interés del mercado mundial sobre los bonos verdes, los cuales han demostrado ser vías de financiamiento que atienden las metas ambientales y climáticas, enfocándose en áreas tan diversas como energías renovables, eficiencia energética, el transporte limpio o la gestión responsable de los residuos. Hoy los convocamos a todos ustedes para conversar sobre estos instrumentos bajo una iniciativa que llevamos a cabo como parte del programa 30 por 30 de IFC en México, el cual busca apoyar al sector financiero para aumentar la financiación del sector privado en proyectos relacionados con el clima. Para cumplir con este objetivo, el desarrollo de capacidades y la ampliación de conocimiento es una pieza clave y fundamental para acompañar al sector a identificar oportunidades de financiamiento climático y sostenible en todo el país y también en nuestra región. Metiéndonos de lleno en este primer webinar del 2024, el plan para hoy es comenzar con unas palabras de apertura de Marcela Ponce, quien es líder en IFC de Servicios de Asesoría Financiera Sostenible para Latinoamérica y el Caribe, para seguir luego con una serie de presentaciones sobre la evolución, el panorama y también la perspectiva futuro que presenta la emisión de bonos verdes en nuestra región. Y también terminaremos con una interesante discusión abierta con invitados de lujo sobre la temática y su relevancia para el sector financiero en Latinoamérica. Así que antes de presentar a nuestro primer invitado de hoy, por favor, Marcela, te damos la bienvenida y te agradecemos nuevamente por acompañarnos en un nuevo encuentro de nuestra Green Banking Webinar Series. Adelante, Marcela, bienvenida y el piso es todo tuyo. Gracias, Juan Pablo. Buenos días a todos y qué bueno ver tantísima audiencia para un tema que además es muy importante para nosotros. Como lo decía Juan Pablo, desde el Grupo Banco Mundial apoyamos la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad en general, pero como institución estamos muy concentrados en la agenda climática global. Eso ha implicado desde hace algunos años tener objetivos muy claros alrededor de nuestras propias inversiones. Desde IFC estamos comprometidos en que el 35% de todo lo que financiamos, que el año pasado estuvo alrededor de 43.700 millones de dólares, más o menos, que el 35% de todas esas inversiones deben tener un cobeneficio climático. También estamos comprometidos con los temas del alineamiento con París, que es otro de los temas que hemos hablado en este espacio de los webinars, que quiere decir que lo que estamos haciendo, el 100% de lo que hacemos, queremos que esté alineado y que no haga daño a los objetivos trazados en París hace algunos años y para el 2030. En esta misión que tenemos, hacemos diferentes cosas desde IFC, prestamos servicios de inversión,
Y ahí tenemos, digamos que todo tipo de líneas de inversión, entre otros, pues instrumentos como los bonos verdes, sociales y sostenibles, los bonos azules, ¿no? En los bonos azules, y voy a hacer aquí un paréntesis porque siempre pensamos en, pues, cuáles son las oportunidades que hay afuera en ese mercado. En los bonos azules, nosotros desde IFC, por ejemplo, hemos detectado una oportunidad de inversión de alrededor de 90 billones de dólares en el financiamiento de actividades azules, de lo cual nosotros hasta ahora hemos hecho 1.5 billones desde IFC, pero que la inversión es mucha, es un poco el mensaje y cierro mi paréntesis. Y en eso entonces prestamos servicios de financiamiento, servicios de asesoría, de consultoría y servicios de conocimiento que se reflejan en este tipo de actividades como el webinar series que tenemos hoy. Y los prestamos al sector financiero, que somos este equipo que estamos acá, pero también al sector real, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos un rol que hemos venido desarrollando muy fuertemente desde los inicios, y es el de crear estándares. Hace muchos años empezamos con los estándares que dieron lugar a los principios de Ecuador a partir de los estándares de desempeño de IFC, de desempeño ambiental y social. Y más recientemente hemos venido trabajando en temas relacionados con taxonomías, definición de lo que es un activo o una actividad económica verde, social o sostenible. Entonces también tenemos un poco ese rol de creación de estándares. Nuestro equipo que hoy está liderando este webinar, que es el equipo de asesoría en finanzas climáticas, hoy por hoy apoya a muchos bancos, a entidades microfinancieras, a fondos, bolsas y a reguladores, como decía, en todos los temas relacionados a ese camino de transformación hacia un modelo de negocio más responsable, más sostenible, y con una claridad muy importante para todos, que es, esto no implica renunciar a la rentabilidad financiera, ¿no? Al contrario, busca generar más oportunidades, además de generar un impacto social y ambiental positivo, de tener una gobernanza muy sólida que incluso, digamos, que genere muchísimo más atractivo, ¿no? A inversionistas institucionales, que vaya más allá de los accionistas, de los clientes y que llegue a todos los grupos de interés. Eso es un poco lo que nos mueve. Pero bueno, hoy estamos hablando de bonos temáticos y particularmente de bonos verdes en Latinoamérica. Y lo que nos reúne es el lanzamiento de la guía Bonos Verdes para México, desarrollada por IFC y con el apoyo de actores que además hoy nos acompañan. Em, el mercado de bonos verdes nació ya hace varios años, alrededor de 10, yo creo más de 10 incluso, porque hubo unas emisiones antes, pero el mercado de bonos temáticos en América Latina empieza en el 2014. Y lo que uno ve en el tiempo, y lo vamos a ver mucho más con los panelistas que hoy nos acompañan, pues es que el crecimiento ha sido sostenido en el tiempo y que hoy por hoy estamos en alrededor de, bueno, hoy por hoy no, porque el 2023 todavía no se ha medido, pero hasta el 2022, 154.000 millones de dólares emitidos. Esto representa más o menos el 20% del promedio, en promedio de la deuda de la región, y refleja pues la oportunidad que tiene la región en el financiamiento de activos y actividades verdes, pero también refleja una necesidad de diversificarnos en el tipo de activos que estamos financiando a través de este tipo de instrumentos, porque además de nosotros como región poner oportunidades en la mesa de mitigación de cambio climático, tenemos un llamado muy importante también a solucionar la vulnerabilidad de nuestras economías, ¿no? A los impactos de clima y a trabajar un poco más en los temas de adaptación. Em, Como decía, todo este crecimiento, este tipo de instrumentos y el financiamiento de activos verdes viene muy en par con los apoyos, con los esfuerzos que estamos haciendo con gobiernos alrededor de los temas de definición de qué es verde. Hace unos años que se nos está quedando un poquito fuera de la actualización, nuestra encuesta a los bancos, una de las barreras que nos decían los bancos, más de 100 bancos, es ¿cuál es la barrera para financiar verde? Una de las barreras es que no sabemos qué es, ¿no? Y no tenemos estándares. Hoy podemos decir
tenemos estándares en México, que es en donde vamos a estar enfocados hoy, de qué es un activo verde. Tenemos estándares en Colombia, donde también hay taxonomía, pero además muchos otros países están trabajando en estas taxonomías. Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Brasil, Uruguay, Centroamérica, que además ha sido un esfuerzo muy bonito de la mano con otras instituciones como Naciones Unidas, en donde queremos llevar a que haya no solamente una definición de un activo para que el sistema financiero y bancario sepan qué es lo que hay que financiar y cómo se mide, sino también que hemos querido armonizarlo a lo largo de la región para facilitar esa inversión. Pero bueno, digamos que volviendo al tema de los bonos verdes, en los últimos años hemos visto la evolución de los bonos verdes de manera muy importante en la región. Creo que eso refleja una vez más el compromiso de las instituciones, sector y financiero y sector real por financiar la mitigación y la adaptación al cambio climático, en tener un impacto positivo ambiental. Hoy en día México es el tercer mercado de bonos verdes en la región, después de Chile y Brasil. Y cuando analizamos los montos totales en el mercado mexicano de bonos temáticos, en el 2023 vimos casi que un poco más de triplicado el monto de bonos verdes en México con respecto al 2022, ¿no? En el 2023 llegamos, y ahorita me puede complementar mucho mejor Alba, pero llegamos a casi 19.000 millones, mientras en el 2022 tuvimos un poco menos de 6.000 millones de pesos mexicanos. Entonces, la evolución, como pueden darse cuenta, es pues bien importante. Este esfuerzo que hacemos de la guía hace parte de un esfuerzo que tenemos a nivel global, que se llama un programa que se llama 30 por 30 cero, que es apoyar a que el 30% de la banca, perdón, que en la banca el 30% de la cartera sea verde al 2030. Es un programa global que solo está en 4 países, uno de ellos siendo México, y a partir de este programa 30 por 30 cero, que involucra a nuestros colegas del Banco Mundial, a departamentos internos de IFC trabajando en clima, este equipo de financiamiento climático, pues trabajamos con el gobierno, con el gremio, con los bancos, con la bolsa, con actores tan importantes como los que tenemos hoy en este panel, que ya le voy a dejar a Juan Pablo que los presente. Y esta guía de bonos verdes lo que pretende es orientar aún más, si se puede, sobre las mejores prácticas en el mercado mexicano para los emisores interesados en este tipo de instrumentos, pero también para estructuradores, para inversionistas que estén interesados en impulsar esa resiliencia climática, en apoyar los objetivos del gobierno en una economía nacional baja en carbono. Y por último, en consecuencia de todo esto, con las contribuciones nacionalmente determinadas del país. La apuesta, como decía ahorita, sigue siendo muy importante. Hay una oportunidad muy grande para seguir financiando temas verdes. Lo decía al principio, solo en los temas azules, que es una partecita del mundo verde, pues la oportunidad es de 90 billones de dólares a nivel global, ¿no? De manera que un llamado acá es a que sigamos trabajando en el crecimiento de este mercado de bonos verdes, de bonos temáticos en general, porque también con el tiempo hemos venido aprendiendo la necesidad de combinar los temas sociales con los verdes por ser las poblaciones más vulnerables económicamente, también las más vulnerables al cambio climático. Con esto cierro. Juan Pablo, estoy muy contenta de estar acá en este webinar series. Vamos a ver hoy todos estos temas de bonos temáticos, pero todo enmarcado en un objetivo de desarrollar y acelerar las finanzas sostenibles en la región, y de ayudar a tener un panorama más claro, si se quiere, de lo que el sector financiero está haciendo en diferentes países de la región, hoy en México, de manera que muchas gracias al equipo de la IFC Green Banking Academy. Te devuelvo la palabra, Juan Pablo, para presentar a nuestros invitados. Muchas gracias, Marcela, por las palabras y también por la introducción a la temática. Pero bueno, antes de comenzar con el encuentro, por favor, les ruego que tengan en cuenta los anuncios que están viendo en pantalla.
Este webinar está siendo grabado y tendrá difusión pública. Les enviaremos los materiales y la grabación del mismo y les agradeceríamos si pueden invertir al final del encuentro unos 20 segundos para dejarnos sus comentarios capturando con sus teléfonos el código QR que compartiremos y van a poder acceder a la encuesta final. Pero bueno, ahora sí, ya estamos todos listos para poder comenzar el encuentro. Para esto, doy la bienvenida a Liliana Forciniti, quien es líder del Grupo de Sostenibilidad de la Federación Iberoamericana de Bolsa, mejor conocida como la FIAB, quien nos estará presentando el panorama regional sobre los bonos verdes y bonos temáticos en la actualidad y también sus perspectivas a futuro. Liliana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, la pantalla es toda tuya. Hola Juan Pablo, ¿se ve la pantalla antes que nada que estoy compartiendo? Perfecto. Sí, sí, está. Bueno, Bien. buenos días a todos los que se han conectado. Gracias Juan Pablo y Marcela por la introducción. Gracias a IFC y a Green Banking por la invitación, la organización de esta serie de webinar. Nuestra idea es en este espacio que vamos a compartir, poder transmitirles nuestra mirada de cuál es el estado de los bonos sociales verdes sustentables, los bonos SBS de la región con foco en los proyectos verdes, de acuerdo con los datos con los que contamos en FIAB. Para aquellos que no nos conocen, FIAB es la Federación Iberoamericana de Bolsas. Aglutina 24 miembros. 23 bolsas son de la región latinoamericana y se suma, por supuesto, bolsas y mercados españoles. Para cumplir con el objetivo principal de la FIAB, que es brindar colaboración entre los miembros, fortalecer los mercados, el desarrollo de los mercados y de los nuevos instrumentos, nos dividimos la tarea en diferentes grupos de trabajo. Uno de ellos refiere a finanzas sostenibles. Y desde este lugar hemos desarrollado un nuevo sitio web, FIAB Sostenible, que integra, aglutina toda la información de sostenibilidad de la región. Acá ustedes pueden encontrar quiénes somos, qué trabajo hacemos, los índices ESG que se han lanzado en las bolsas comerciales y no comerciales, se pueden descargar los reportes de sostenibilidad, las matrices de materialidad. También un tema que viene hoy a este encuentro, acá tenemos todas las guías que han sido emitidas para poder colaborar en la emisión por las distintas bolsas miembros, en la emisión de los bonos sociales verdes sustentables, en la emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad, inversión responsables, guías para reportar y otro tipo de ayuda para los distintos actores del mercado. Ahora bien, la pieza central y un verdadero valor agregado para nosotros en esta web constituye la base de datos históricas que estamos desarrollando de bonos temáticos. Y hoy hemos avanzado en esta base para los bonos sociales verdes y sustentables. Hemos concluido una primera etapa, tenemos trabajo por hacer en este momento, estamos trabajando para poder dar la información por grado de detalle, o sea, en breve tendrán noticias nuestras donde pondremos a disposición esta base de datos bono por bono, con las características de cada uno de esos bonos, incluso con la documentación que respalda, tanto la emisión, preemisión como posemisión. Y creemos que es un verdadero valor agregado para cumplir con este objetivo de contar cada vez con más y mejor información en la región. Si vamos a los datos duros que conocemos hasta ahora, el mercado de bonos SBS iberoamericano alcanza a más de 450.000 millones de dólares y se distribuye en 63% con etiqueta verde, 27% con etiqueta social y 10% con etiqueta sustentable. Ahora, si de este monto mitiamos todos los instrumentos que se encuentran listados en BM en España, nos queda a nosotros en la región de la TAM que el mercado de bonos SBS listado en bolsas alcanza a casi 33.500 millones de dólares, que es una cifra inferior a la que comentaba Marcela, porque justamente acá la diferencia que tenemos entre la deuda total y la que tenemos en bolsa es que no todo pasa por ser listado en un panel temático, en un panel específico de bolsa. Tenemos en la región bonos importantes soberanos, como los emitidos en el gobierno de Chile, incluso algunos provinciales de Argentina, que no están listados en bolsa y eso explica esta diferencia de montos. Nosotros consideramos que del total de la deuda temática tenemos más o menos listados en las bolsas miembros entre un 35 y un 40%. Ahora, si vemos en nuestro mercado de latinoamericano, las etiquetas cambian. El 60% corresponde a la etiqueta sustentable, que tiene mayor predominio sobre la verde, que alcanza un 27%.
y una etiqueta social del 13%. Saliendo de estos datos duros, podemos hacer un par de reflexiones, como por ejemplo, del mercado iberoamericano el 93% corresponde a España, quedándonos en la región un 7% en cuanto a monto. ¿Y esto qué significa? Que aún estamos en etapas tempranas y significa que tenemos también mucho para crecer. Ahora, esto en montos cambia si lo analizamos desde las cantidades de emisiones, porque del total de emisiones de 574, casi el 70% corresponde a Latinoamericana, lo que nos permite concluir que en cantidad de emisiones superamos, pero las emisiones son de montos, por supuesto, menores. También un dato importante es que nuestra región latinoamericana digamos que tiene un predominio importante en la etiqueta sustentable y esto es diferente al resto del mundo. ¿Cuál sería desde nuestro lado la explicación? Es la flexibilidad que da esta etiqueta, porque a la vez de poder financiar proyectos verdes, energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio, construcciones ecológicas, economía circular, prevención de la contaminación, conservación de suelos, de recursos naturales, del agua, también permite dar respuesta, poder aplicar parte de los fondos recaudados para dar respuestas a algún problema social determinado o a una mejora social para una determinada población. Porque acá no podemos perder el foco que en nuestra región más del 30% vive en la pobreza, incluso un alto porcentaje lo hace en situaciones extremas. Pero acá de vuelta, esta etiqueta sustentable contiene tantos proyectos verdes como sociales y el peso en cifras, en uso de fondos, es mayor dentro de esta etiqueta lo que va a proyectos verdes que lo que se destina a sociales. También podemos ver que en el mercado de bonos SBS listado, los emisores principalmente son privados. Y esto también cambia del resto del mundo. Tiene parte que ver con la conclusión nuestra que mucha de la deuda soberana, provincial, nacional, municipal, no la tenemos listada. Como pasa con Chile, como pasa con Argentina, como mencionábamos antes. Si pasamos al gráfico siguiente, podemos ver cuál es la contribución de cada uno de los países. Vemos que Brasil y México, en lo que es deuda listada, se llevan más del 75%. Y acá también, escuchando lo que comentaba Marcela con respecto a Chile, la gran diferencia es que en Chile no listaron importantes bonos soberanos. Por eso es que la tenemos en el quinto lugar compartido con Colombia. En el caso de Argentina, logra llegar a el tercer puesto gracias al listado reciente de un bono que es del Ministerio de Economía, y cada vez que ingresan los soberanos, los montos, por supuesto, que se disparan. Entonces acá vemos un gran predominio en lo que es instrumentos listados en bolsas de Brasil y de México. Pasando a la evolución, tal como también comentó Marcela en su introducción, lo vemos del 2019 a junio 2023, es notorio que el crecimiento es constante. Las cifras que vemos que corresponden al 2023 es el primer semestre y prácticamente equipara la totalidad de la emisión del año 2022. Y acá de vuelta, esto está liderado fundamentalmente por Brasil y México, que sin duda es los que tienen mayor predominio en nuestra región. Si hablamos de monedas, y esto ha sido un dato que para un argentino fue una sorpresa, el 90% de las emisiones es en moneda local. ¿Por qué? Porque de los 5 países que nombramos, 4 de ellos, Brasil, México, Chile y Colombia, emiten mayormente en moneda local. En cambio, Argentina lo hace en una moneda más dura, eligiendo siempre la divisa dólar. En cuanto a plazos, los plazos siguen siendo cortoplacistas. La gran mayoría del mercado tiene plazos de vencimientos menores a 10 años, incluso con predominio de plazos aún más chicos, menores a 5 años. Analizando cuáles son los proyectos verdes que fundamentalmente se financian, encontramos que el mercado está dominado por energía. El 27% son proyectos de energía renovable, se suman el 13% de eficiencia energética, y aquí sí seguimos las mismas tendencias del mundo, y esto claramente tiene que ver con la urgencia que tenemos frente al cambio climático y de poder cumplir con las metas de la Agenda 2050. También notamos que los sectores de transportes y de construcciones
han encontrado la manera de ofrecer proyectos a costos competitivos con bajas emisiones, bajas emisiones, con lo cual también están teniendo una importancia, una preponderancia importante en este análisis de los proyectos más atendidos. Les dejamos acá, solo para cumplir con el tiempo que me han asignado, un detalle, bolsa por bolsa, de cuál es el total de los montos divididos en las etiquetas sociales, verdes y sustentables, y la cantidad de bonos de cada una de ellas. Tanto acá tenemos todos los mercados que tenemos activos hasta el momento, y podemos ver que en el caso de Vima, que en el caso de la Bolsa de Valores de Guayaquil, la etiqueta verde es la predominante. También lo es en el caso de Latinex, y una nueva bolsa que tenemos también el gusto de anunciar que ha emitido su primer bono verde, que es Bolivia, también lo ha hecho con la etiqueta verde. Así que bueno, cumpliendo con el tiempo asignado, estos son los datos principales y quedo a disposición para luego el panel de consultas. Muchísimas gracias, Liliana. Súper interesante el panorama regional. Ahora sí, damos pie a Alba Aguilar para nuestra segunda presentación de la jornada. Alba es directora del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y la idea de la presentación de Alba será conocer más en detalle cuál es la situación respecto a este tipo de instrumentos, haciendo zoom en el mercado mexicano y poder así presentar y también comentar la nueva guía sobre bonos verdes presentada hace unos meses por IFC para el mercado local, que venía comentando Marcela. Así que buen día, Alba, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y por favor, el piso es tuyo. Adelante. Gracias Juan Pablo. Pues les voy a compartir algunos números. Porque ya estamos. Perfecto, sí, lo Eh, vemos perfecto. gracias por la invitación, gracias al IFC. Encantada de estar aquí con ustedes para compartir un poco de lo que ha sucedido en México desde el 2015, es donde tenemos nuestros números relacionados con bonos verdes y con bonos sostenibles en general, con todos los bonos que llevan etiqueta. Entonces, para empezar, me gustaría mostrarles, voy a quitar esto aquí. Un panorama general de todos los bonos que llevan etiqueta y después un foco en los bonos verdes que tenemos hasta hoy en el mercado. Entonces, en este panorama general, antes de entrar a bonos verdes, me gustaría mostrarles cómo es que empieza el mercado en 2015, justamente con un bono verde, con un bono emitido por la banca de desarrollo, NAFIN, y es un bono que se emite en dólares, ¿no? Un poco la explicación era, no sabemos si en el mercado mexicano hay posibles compradores, vamos a emitir en dólares, y creo que esa es una de las primeras emisiones que marcan el inicio de, pues, y el interés de todos los compradores y, por supuesto, colocadores de este tipo de deuda. Y pues ese es el primer bono verde que tenemos, es en dólares, y quisiera resaltar también que es un bono que se alinea a los estándares de Climate Bonds. Eso es también parte de la evolución del mercado, como pueden ver, porque pues los principios, las guías, pues siempre fueron internacionales hasta hoy. Entonces, hoy con el tema de la taxonomía sostenible de México, vamos a poder alinearlo a una taxonomía dedicada completamente a las características y al desarrollo de los diferentes sectores económicos en México. Podemos ver que pues el, eh, el espacio para los bonos verdes pues empezó a crecer, después disminuyó importante del 2020 al 2021, y ahora en el 2023 tuvimos un repunte interesante con 18,000 millones de pesos colocados, y que podemos ver también que en general todos los bonos de diferentes etiquetas pues siguen con un continuo crecimiento. A partir del 2020 vimos la participación de nuevos bonos, ¿no? Los bonos soberanos del gobierno federal, aquí sí los tenemos contabilizados, y en este caso los bonos
soberanos pues empiezan a tener un market share importante en el 2020, después en el 2021, en el 2022 vemos que pues que crecen de una forma muy importante y en el 2023 más o menos se mantienen constante esa proporción. Interesante ver que estos bonos soberanos del gobierno federal pues están alineados a los SDGs, están alineados a todos los objetivos de desarrollo sostenible y que también han sido emitidos en diferentes monedas. También vemos la participación importante en el 2021 de los bonos ligados a la sostenibilidad, los famosos SLBs. Se vuelve una etiqueta muy popular entre los corporativos y vemos que también pues, tiene una disminución en 2022, pero en 2023 vuelve a tener mucho éxito. Y por supuesto, la parte azul clara, que son los bonos sostenibles o sustentables, estos son también una solución, como ya mencionaba Liliana, muy interesante para muchos emisores de poder emitir a la par pues esta deuda que va a cumplir con propósitos, al igual que los verdes, con propósitos sociales. Entonces, interesante ver eso también, ver que también los bonos sociales se vuelven también interesantes y aquí tenemos pues ya una mezcla muy interesante. Ahora, del monto total que se ha emitido desde 2015 a la fecha, solamente tenemos el 12% emitido en bonos verdes. Entonces aquí volvemos otra vez pues a poner el ojo en aquella necesidad de emitir deuda verde, dado que este porcentaje pues todavía es muy bajo y los bonos con etiqueta verde tienen un propósito muy específico que nosotros quisiéramos pues ver mucho más en el mercado, por lo menos a la par de los sociales o de los sustentables, ¿no? ¿Qué tenemos como porcentajes? Y eso es interesante. En cifras acumuladas vemos que los bonos soberanos pues llevan ya la delantera, traen ya un 30% los bonos soberanos sustentables. Después los siguen los bonos sustentables, estos emitidos principalmente por bancas de desarrollo. Y en un tercer bloque están los bonos SLBs. Se ha vuelto una etiqueta, ya les decía, popular porque también hay una forma de tener muy claro cuáles son los objetivos que persigue ese bono y no solamente el desarrollo de un proyecto, sino el poder lograr un mejor performance en los KPIs que destinan a los que destinan este financiamiento, ¿no? Entonces, esta viene siendo la tercera etiqueta más popular y pues después vemos a los sociales y a los verdes en una igualdad de proporción. En cuanto al tipo de emisor, pues otra vez el gobierno y los corporativos son los que están liderando, son los emisores más activos en el mercado y en tercer lugar tenemos a la banca de desarrollo. Interesante también ver cómo los corporativos encontraron una oportunidad enorme para financiar proyectos sostenibles con diferentes etiquetas, pero que están llegando al mercado ahora en su mayoría con etiqueta, a diferencia de los bonos tradicionales. Ahora vayamos a ver los bonos verdes. Los bonos verdes, pues como pueden ver, si nos dedicamos solamente a analizar sus números, vemos que el 2020 fue el año más productivo, pero tuvimos un retroceso en 2022 y el 2023 fue un año muy exitoso, con 8 emisiones que llegaron a los 18,000 millones de pesos, y donde tenemos pues ya un total de 31 emisiones. El brinco del 22 al 23 fue de más del 200% y eso es pues algo que nos da mucho gusto ver el apetito por este tipo de instrumento. Y no me voy a detener aquí, son las listas de lo que hay atrás de todos estos instrumentos, pero solo para resaltar que hay algunos de estos bonos verdes que fueron colocados en dólares de forma exitosa. Casi todos los bonos se colocaron pues con cifras interesantes en temas de sobretasas y en temas digo, sobre tasas atractivas para el emisor, pero también en tema
de una sobresubscripción. Quiere decir que estos bonos fueron sobredemandados y eso refleja el apetito de los compradores en esta materia, ¿no? Entonces tenemos aquí que los emisores, pues como les decía, el primer emisor fue Nafinsa, que es un banco de desarrollo. Después estuvo el gobierno federal de la Ciudad de México. Después tenemos a dos bancos, que NatBank, que está en la frontera, que es un banco de desarrollo y que trabaja en muchos proyectos de la frontera con Estados Unidos, con BBVA, por supuesto, la primera emisión de un banco comercial, FIRA, las primeras emisiones verdes, en donde podemos ver cómo ha regresado al mercado en diferentes ocasiones. Y FIRA es un gran ejemplo de cómo ha segmentado la cartera de crédito en diferentes aspectos, no solamente en lo verde, sino también en lo social y en lo sostenible. Bueno, creo que es un gran ejemplo para volver a poner el foco en la segmentación de carteras desde la banca. Las fibras que tienen los temas de bienes raíces también han sido un actor muy, muy activo en el mercado. Coca-Cola, por supuesto, tiene una emisión enorme de 15,000 millones. Y vamos a ver también que pues también están los aeropuertos, están otras fibras, está CFE, que es la paraestatal que genera energía para nuestro país. También ha regresado al mercado varias veces. Y tenemos una última emisión que es muy interesante de un banco pequeño que es Mifel, que llega al mercado con un bono verde. Solamente para echarle un ojo más directo a las emisiones, vemos que el principal emisor en términos de monto fue Coca-Cola, con una sola emisión de 15,000 millones. Tenemos a FIRA con un segundo bloque que ya agrupa 5 emisiones con 12,000 millones de pesos. Y en el tercer sitio a NatBank, que es también otro banco de desarrollo, con ya 10,000 millones de pesos bajo 3 emisiones. Generalmente, pues los principales emisores han regresado al mercado una o dos veces, o simplemente su emisión a veces se divide en dos tranches con tasas fijas, tasas variables. Pero bueno, interesante ver cómo es que pues FIRA ya tiene estas 5 emisiones, que es pues el número uno en emisiones verdes. Después tenemos a NatBank, que ya tiene 3 junto con la CFE, y todos los demás que llevan 2 emisiones. El gobierno de la Ciudad de México ya no lo volvimos a ver en esta, en esta administración del gobierno de la ciudad, no volvimos a ver emisiones de bonos verdes, tienen una oportunidad enorme de hacerlo. Y bueno, pues aquí también vemos que nos hacen falta, ¿no? Nos hacen falta más bancos, nos hacen falta más emisiones de gobiernos subnacionales. Y bueno, en el caso de cómo se han distribuido el uso de los recursos, es difícil a veces segmentarlo, pero aquí la idea no es que que 25 bonos hayan, por ejemplo, hecho solamente o financiado proyectos de energía, sino que en los 31 bonos que tenemos verdes, 25 de ellos desarrollan proyectos de energía, pero eso no significa que solo lo hagan allí, sino que también mencionan proyectos de agua, eh, temas agropecuarios, etcétera. Pero podemos ver que la distribución sobre el uso de los recursos, pues los más populares en tema de financiamiento son los proyectos de energía y los proyectos de agua. Y tenemos pues ahí una falta de mayor desarrollo en temas de construcción o de manejo de residuos. Hicimos este primer análisis para utilizar los sectores que está definiendo la taxonomía de México. Estos son los sectores que definen la taxonomía de México. Solo hicimos una separación entre agua y energía. En la taxonomía juntan el agua con la energía en un mismo sector. Pero bueno, quisimos hacer este primer ejercicio para también mostrar lo importante que es la definición y los conceptos, porque tal vez nosotros tenemos aquí 0 en manufactura, pero tal vez están los proyectos allí, algunos, pero no están definidos como tal.
Entonces, el lenguaje vuelve a ser sumamente importante para que todos podamos entender qué es lo que hay en cada uno de estos sectores, incluso podamos contabilizar cuáles son las cifras destinadas a cada uno de ellos. Aquí tenemos algunas de las definiciones, ¿no?, que hay en cada uno de estos sectores financiados, pero bueno, pues tenemos desde transporte sustentable o transporte limpio, y aquí la taxonomía nos va a ayudar y nos va a ordenar en este lenguaje. Siguiente es pues una lista de lo que tenemos hoy en 2023. En 2023 tuvimos estos bonos, que son 8, bueno, 8 emisiones, algunas en diferentes plazos, con el mismo emisor, pero interesante ver que regresa BBVA al mercado. Aquí seguramente nos van a platicar pues cuál es toda su estrategia para el financiamiento verde en BBVA. FIRA regresa otra vez con 2 emisiones a 3 años. Es un emisor constante y, como les decía, con una segmentación de cartera muy interesante para cada uno de los créditos. CFE también hace una reapertura a 10 años, y tenemos algunos otros participantes que tienen pues estos plazos pequeños. Mifel, que es el banco pequeño que les digo que salió al mercado a finales de año, pues es también una grata sorpresa ver un banco de este tamaño emitiendo bonos, y además emitiéndolos bajo o basados en la taxonomía sostenible de México. Su marco de financiamiento está basado en la taxonomía sostenible. Es un marco pues muy novedoso porque la taxonomía pues es muy reciente. Entonces, es interesante ver cómo se empiezan a alinear a pues a estos nuevos criterios para nuestro país. Y finalmente decirles cómo es que pues vemos toda esta evolución en temas de principios, de guías, de estándares, y llegando a una taxonomía para nuestro país. Los primeros bonos estaban, o están, más bien la mayoría de ellos, ligados a los Green Bond Principles. Pues estos son los principios que están bajo ICMA, y que tienen pues esta selección de diferentes sectores para poder identificar si los proyectos que se van a financiar son elegibles o no lo son. Nosotros, desde el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas, que en ese entonces así lo llamábamos, después fuimos Finanzas Verdes y hoy somos Finanzas Sostenibles, en ese momento, en el 2016, también pudimos ponernos de acuerdo y tener los primeros diálogos entre actores del mercado para definir cuál debería de ser una guía para bonos verdes para el país, siempre pues alineándonos a los estándares internacionales, lo que existía en ese momento, que eran los Green Bond Principles, y que siguen, por supuesto, siendo una guía interesante. Y bueno, pues esto ya tiene una evolución muy, pues yo diría exitosa, para llevar a otro nivel el tema de la rendición de cuentas, el tema de la identificación de proyectos elegibles, pero sobre todo, pues dar una muy buena, pues, sí, rendición de cuentas, elevar la integridad del mercado, evitando temas de greenwashing, etcétera, cuando tienes una guía puntual en cada uno de los sectores elegibles, con cada uno pues con diferentes actividades que están dentro de estos sectores. Entonces, nace la taxonomía sostenible el año pasado, y podemos ver aquí ya los sectores que ellos están definiendo: el agropecuario, el de energía, el de construcción, la manufactura, el transporte y el manejo de residuos en la parte verde, y en la parte social, pues tratar los temas de sus ciudades sostenibles y los temas de igualdad de género. En cada uno de estos sectores vemos que hay diferentes actividades muy bien definidas, y es por eso que esta guía de bonos verdes para México está tomando en cuenta pues pues esta nueva guía, perdón, esta nueva taxonomía para México, que nos va a ayudar principalmente a homologar el lenguaje. Y eso va a ser muy interesante también para poder llevar una contabilidad clara
de cuánto es el financiamiento sostenible en México y cuáles son sus diferentes pues montos, incluso los gaps que tenemos en algunos sectores que no han sido financiados como quisiera este país, de acuerdo pues también a las metas que tenemos como país. Entonces, esta guía pues definitivamente nos dice cómo las instituciones financieras pueden volver otra vez a los mercados, preparar y ejecutar con éxito las emisiones de bonos verdes en México. Una primera sección tiene temas de ventajas, desventajas, cuáles son los actores involucrados, cuál debería de ser la hoja de ruta y este marco de bonos verdes. Pero en la segunda sección se hace referencia justamente a los principios de bonos verdes del Consejo, que están completamente alineados a los principios de bonos verdes de ICMA. Y por supuesto, alienta a usar la taxonomía sostenible de México, utilizando los principios básicos que son el uso de recursos provenientes de la emisión, deben de ser, por supuesto, elegibles, el proceso que tienes para evaluar y seleccionar esos activos como verdes, cómo se deben de gestionar los recursos, qué debe de haber alrededor de la revelación o del reporteo post emisión y pues esta opinión de un tercero independiente que lo hace también mucho más robusto. Interesante ver cómo es que la taxonomía sostenible de México pues está atacando objetivos ambientales como son los de mitigación y adaptación al cambio climático, pero también está atacando objetivos sociales como puede ser el desarrollo de las ciudades sostenibles y la igualdad de género. Estos transversales hacia todas las actividades económicas y bueno, pues podemos ver que también estas actividades económicas pues tienen un impacto en los compromisos internacionales bajo los ODS. Entonces aquí hay toda una relación de esta taxonomía hacia estos compromisos internacionales y podemos ver también que cada una de estas actividades sostenibles, y eso podría ser lo más novedoso, tienen pues una serie de criterios para evaluarlos de forma técnica muy precisos que tiene que ver pues con cuáles son los parámetros que vamos a utilizar para medir estas actividades, cuál es esa contribución sustancial. Estamos hablando de umbrales, estamos hablando de mínimos a los que debe de llegar la actividad para considerarse verde. También otro requisito es que no existe un daño significativo cuando desarrollamos una actividad y podemos dañar otros objetivos y pues el respetar las salvaguardas mínimas que hay respecto de cada una de estas actividades. Se desarrollaron 124 actividades, como pudieron ver, repartidas en todos estos sectores. ¿Cuáles son los beneficios? Y aquí termino. Creo que es una gran oportunidad para establecer un lenguaje común entre actores del mercado, para tener un estándar hoy en día del mercado financiero sostenible, por lo menos la parte verde queda muy clara. No quiere decir que todas las actividades que están aquí estén incluidas y que sean las únicas, sino que pues esta taxonomía es un instrumento que va a tener una intervención continua para agregar nuevas actividades a toda esta clasificación. Y pues esto también nos va a ayudar a tener una mayor transparencia, a evitar temas de greenwashing que hoy se escucha en algunos foros. También pues va a fortalecer la oferta, por supuesto, y la demanda de los activos verdes cada vez que digamos que estamos alineados a la taxonomía, que se puedan medir con mucha claridad pues los objetivos que persiguen cada uno de estos bonos verdes en el financiamiento de todos estos sectores. También nos va a ayudar a movilizar recursos, estamos atendiendo retos sociales y ambientales a la par, y bueno, también nos va a ayudar a una, una especie de guía para poder desarrollar instrumentos financieros innovadores. Hoy estamos viendo hipotecas verdes, garantías verdes, créditos verdes. Entonces, pues esta es una muy buena guía para entender cómo es que debemos de alinearnos a lo que hoy son los estándares para México y que es la taxonomía sostenible de México. Lo dejo aquí y muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Alba. La verdad es súper interesante la información compartida y también gracias por presentarnos y hacer una descripción general también de la guía, de la nueva guía de bonos verdes lanzada a fines del año pasado por IFC. Esto me da pie también a recordarles que les estaremos enviando en los próximos días todas las presentaciones que estuvieron proyectando nuestros speakers hoy, junto a, obviamente, a la guía de bonos verdes para que tengan en sus correos, también con la grabación del encuentro, como les comentaba. Pero bueno, por último, para poder dar pie al panel de expertos que tendremos a continuación, por favor, permítanme primero presentarles a dos jugadores claves en el mercado de bonos temáticos de México y, por qué no, también de nuestra región, quienes se unirán para compartir con todos nosotros sus experiencias en un mercado tan innovador como atractivo para inversores en toda Latinoamérica y el Caribe. Por un lado, nos acompaña hoy Yamur Muñoz Gómez, quien es director de mercados de capital de deuda para HSBC México. Y por otro lado, también se suma otro jugador de peso en el mercado local, que estará representado por Marta Marrón, quien es directora de mercados de deuda para BBVA México. Yamur, Marta, es un enorme privilegio para nosotros que nos acompañen hoy. Les agradecemos de antemano que estén con todos nosotros para dar pie a la conversación justo al resto de los participantes. Por último, como les comentaba, le pedimos también a Marcela Ponce que se vuelva a sumar para poder moderar la discusión. Y por favor recordar que aún sigue el chat abierto para que puedan dejar las preguntas que les gustaría hacer a los participantes. Las estamos recibiendo. Quédense tranquilos, ahora también les vamos a estar, por temas de tiempo, si no llegamos a cubrir todas las preguntas, les vamos a estar compartiendo un correo de IFC institucional de Green Banking Academy para que puedan también escribirnos una vez que termine el encuentro. Así que muchísimas gracias a todos por sumarse hoy y adelante, Marcela, el panel, para dar comienzo al panel. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Alba, por la presentación. Gracias, Liliana. Si la podemos subir a la pantalla principal, porfa, Julie, a Liliana. Y buenos días, Yamur y Marta. Estos paneles siempre tenemos un poco algunas preguntas que nosotros mismos pensamos que nos va a hacer la audiencia, pero hoy tenemos muchas preguntas de la audiencia. Entonces, yo creo que empecemos con las preguntas de la audiencia. Voy a empezar de abajo para arriba y me perdonan y espero llegar a las primeras, pero una de las preguntas tiene que ver con cómo se evita el greenwashing y me parece una pregunta muy importante en estas emisiones de bonos verdes. Eh, yo, si me permiten y si alguien quiere contestar voluntariamente me indica, pero quisiera darle la palabra de pronto a Yamur y Marta. De cuáles son las medidas que toman ustedes, ¿no? Desde el banco para evitar ese greenwashing en este tipo de instrumentos. Bueno, no sé, ¿quieres comenzar, Marta, o quieres que comience? Pues muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Muy honrados de estar en este webinar. Mira, yo te diría que lo principal es, desde un inicio, hacer las cosas de forma ordenada e institucional. Siempre le pedimos a los emisores que hagan el esfuerzo importante en su casa, ¿no? De ordenar todos los criterios que tienen que seguir. Y obviamente también es indispensable que tengan un second party opinion, ¿no? De una agencia reconocida internacionalmente. Eso es fundamental para que de verdad haya un poquito más de estructura y de fuerza, ¿no? En las opiniones que se dan y evitar esto que mencionas. Nosotros internamente también lo que hacemos es correr procesos internos con nuestros equipos de sustentabilidad y revisamos los marcos de referencia, ¿no? De los emisores, y también le pedimos mucho a los emisores que hagan esfuerzos de divulgación importantes, ¿no? Que la claridad, cómo divulgan la información en sus reportes anuales en materia de ESG, pues sean sólidos y sean buenos, ¿no? Hasta el momento, y toco madera, pero creo que de los que hemos emitido, pues todos han hecho un buen esfuerzo en este sentido, todos han cumplido con tener una calificación de un SPO reconocido, y los marcos de referencia pues han probado hasta el momento ser sólidos. Entonces, creo que esos pasos institucionales, estructurales, son muy importantes para tratar de evitar esto, ¿no? Mil Sí, gracias, amor. Marta, y adelante. Marcela, simplemente agregando, nos parece este tema que menciona Yamur es muy relevante en cuanto a incorporar pues estos criterios internacionales, pero sobre todo ir siempre a la vanguardia
en cuanto a lo que se está tomando en cuenta, por ejemplo, en otras regiones, ¿no? En nuestro caso, en Europa, la verdad es que sí hemos visto un tema de levantamiento de ciertos riesgos de greenwashing, ¿no? Que yo creo que se dio antes en Europa que en otros países, y nosotros, pues, de alguna manera tenemos que, pues, alinearnos a eso, ¿no? Y tener mucho cuidado con el tema de los controles internos que mencionaba Yamur, ¿no? Entonces, en BBVA, pues sí tenemos todo un sistema de controles internos, ¿no? Y también tratamos de estar muy en contacto con el equipo de ESG, ¿no? De Europa, para tener, pues, de alguna manera identificados todos estos riesgos, ¿no? En BBVA México también tenemos un área específica que regula todos estos temas y que, pues, hace una especie de revisión también de los bonos que colocamos. Entonces, en particular, pues creo que este tema de greenwashing se dio en otras áreas, ¿no? Y en otras regiones, y nosotros tenemos que estar al tanto de todas estas evoluciones para implementarlas también en México, ¿no? Y cuidar todos estos riesgos. Creo que ahí pues ponemos mucho énfasis en esto, ¿no? Mil gracias. Adelante, Alba. Simplemente agregar, por supuesto, estos controles cada vez se vuelven mucho más, em, pues, necesarios. Lo vemos en muchos de los foros donde se habla de greenwashing, pero creo que algo que es interesante, yéndonos un poquito más allá de cuáles son los objetivos de que una emisora llegue a un mercado con una etiqueta verde, y es pues que hay atrás toda una estrategia de transformación, una estrategia de transición hacia desarrollar proyectos que reduzcan emisiones o que contribuyan de alguna forma a los objetivos ambientales. Entonces, creo que algo interesante es, pues en cada una de estas emisiones, ir más al fondo sobre cuál es la estrategia de transición de las empresas, si es que la tienen o no, si es una estrategia de corto o mediano plazo, y esa es la que detona todo el financiamiento verde. Entonces, creo que también ahí se está haciendo también en Europa un énfasis en si los emisores llevan a cabo esa o tienen por lo menos publicado una estrategia de transición, y si también tienen publicado o han identificado algunos procesos que pueden tener un impacto significativo. Entonces, creo que también analizar los motivos que lleva la empresa que está financiando temas verdes, creo que pues lo va a tener que hacer durante varios años. Entonces, ese también puede ser una, una clave o una señal de saber que están en línea persiguiendo una estrategia de financiamiento verde. Sin Yo solo duda. complementando rápidamente, creo que es algo que nos tomamos muy en serio las instituciones, ¿no? Sabemos que este es un mercado muy relevante y muy importante y lo tenemos que cuidar en conjunto, ¿no? Y si atendemos mucho también lo que los inversionistas nos mencionan, alguna inquietud que tienen, siempre se la hacemos saber al emisor. Y como decía Marta, pues tenemos procesos internos muy fuertes los bancos que estamos participando en esto, al menos los dos que estamos en este webinar, ¿no? Gracias, Yamur, Marta y Alba. De hecho, uno de los temas que viene dentro de los frameworks, y a lo mejor aquí también si quieren agregar más comentarios, es precisamente no solo hablar cuando una institución emisora prepara su framework de bono verde, no solamente habla de los activos que va a financiar con los recursos, ¿no? El framework le requiere que hable de su estrategia, ¿no? De cómo está vinculada la estrategia de la institución con esto que está haciendo, ¿no? No se busca con los bonos tener one-offs, emite una vez y ya está, sino todo lo contrario, lo que busca es que haya una conexión entre una emisión de una deuda de este estilo con la estrategia de la institución. Y yo creo que es ahí donde encontramos que hay una consistencia y es parte fundamental para pasar a otro tema, es más precisamente lo que son los instrumentos vinculados a desempeño, que tampoco están buscando que sea un tema solo de un indicador, sino que se busca realmente que cada indicador que esté ahí esté realmente vinculado a una estrategia muy clara de la institución. No sé si quieran hablar y de pronto empiezo por ti, Liliana, un poquito hablar a la audiencia la diferencia que existe entre esos bonos vinculados a algún desempeño, a la sostenibilidad, ¿no? Y los bonos que ya conocemos, que ya nos son tradicionales desde hace 10 años, los verdes sociales,
¿Y cómo ves esto que acaba de mencionar Alba y que viene en el framework y Yamur, digamos que lo resalta también, estrategia, ¿no? Queremos que esto sea un movimiento estratégico del mercado. Sí, tal cual. Los bonos, digamos que los bonos verdes, sociales sustentables, ya tienen una trayectoria más importante, tienen ya una cierta experiencia, hay proyectos claros que dan este impacto ambiental o social. Y aparece esta nueva etiqueta de los bonos vinculados que prende bastante en la región, está muy vinculado a la estrategia general, con esta diferencia que marcás que los fondos van a los fines corporativos, o sea que creo que para muchos emisores de Latinoamérica ha sido una etiqueta bienvenida, pero por ahí nos encontramos, o por lo menos desde nuestra experiencia y las emisiones que hemos aprobado, que a veces hay ciertas dificultades a la hora de elegir cuál es ese KPI, que es material, que es relevante, y si realmente este KPI termina siendo realmente ambicioso. O sea, encontramos como que algunos inversores empiezan a revisar si el KPI comprometido realmente implica ese esfuerzo y esa mejora continua. Es como que el post, la información post de bonos verdes, muchas veces digamos, tiene ciertas dificultades para seguir, si en definitiva los proyectos que se han comprometido y para los cuales se han convocado a los inversores terminan logrando o no ese impacto anunciado, porque como antes bien decía Alba, la mayoría de las emisiones son carteras donde hay muchísimos proyectos, donde abarcan la mayoría de las categorías admitidas por ICMA, y por ahí nos falta como reto también en la región es saber en definitiva cuánto de ese impacto realmente se logra, porque es como que el mercado se consolidó mucho con estos informes estandarizados de segunda opiniones, de rating, algunos otros revisores que también están presentes en la región, pero tenemos mucha información estandarizada de la previa y nos falta mucho camino por hacer en cuanto a, bueno, realmente qué sucedió. Se logró ese impacto, de hecho, desde nuestro ámbito, que son las bolsas, vemos que en las reglamentaciones no se exige la presentación de informes de impacto. Eso en cuanto a los bonos verdes. Y los bonos vinculados se instalan, llegan, creo que es una buena etiqueta para la región, pero va a haber mucho camino por trabajar porque es un mercado joven y muchas veces al ser mercados más cortoplacistas, estos KPI, estos objetivos que se ponen, no están siendo fácilmente de lograr. Desde nuestra experiencia hemos visto muchas emisiones de KPI que finalmente no logran ese objetivo. Están listadas, los inversores las tienen en su cartera, pero terminan pagando esa sobretasa o esa penalidad porque el KPI no se logra, tal vez porque el tiempo del bono es corto, ¿no? Entonces también en estos bonos nuevos hay aún más trabajo por hacer para nosotros en lo que es los bonos SBS, hay mucho para hacer en lo que es post-emisión y poder en definitiva dar una información y saber si el impacto se logró. Nos falta mucho para trabajar en eso, y en lo que es bonos vinculados, que vemos que va a aprender en la región, empezar a ver si el KPI comprometido es realmente material, es realmente relevante para el proceso de la compañía. Mil gracias, Liliana. Y vamos a pasar a un tema que está en el chat en preguntas formuladas de maneras diversas. Tasas de interés, Greenium, ¿sigue siendo factible los bonos verdes con las tasas de interés tan altas que hay? ¿Por qué esto resulta atractivo para instituciones emitir bonos si no hay un beneficio? Voy a empezar, si quieres, Marta, contigo, si quieres compartir un poquito como ese panorama que tienes desde el banco en esos intereses. Sí, muchas gracias, Marcela. Creo que es una de las principales preguntas que nos hicieron cuando comenzamos con toda esta implementación de bonos verdes, ¿no? En particular para corporativos, ¿no? Porque como ustedes saben, pues los bonos verdes y los bonos etiquetados, ¿no? En mercado nacional comenzaron, como Alba mencionó, con las bancas de desarrollo, ¿no? Y pues era parte también de tratar de desarrollar un mercado, ¿no? De alguna manera, pero los corporativos cada vez más nos preguntaban cuál era el beneficio en términos de precio
porque la verdad es que no se puede identificar o no se puede calcular específicamente cuántos puntos básicos menos puede lograr una compañía o cómo puede realmente lograr un precio más atractivo simplemente por tener una etiqueta, ¿no? O sea, no podíamos realmente determinar, porque a nivel global no se ha determinado nunca un rango específico de puntos básicos que se puedan lograr apretar, ¿no? Tal vez los precios. Y la verdad es que creemos que el beneficio, ¿no? En el mercado local lo hemos llegado a ver, ¿no? Definitivamente para todos los corporativos, porque los inversionistas que participan en este tipo de emisiones participan de una manera más agresiva, ¿no? Entonces, en el momento de construir una transacción y de recibir la demanda para un bono particular que tenga una etiqueta, y sobre todo para los corporativos, nosotros vemos que los inversionistas cada vez más están interesados en adquirir este tipo de transacciones y este tipo de papeles para sus portafolios, y por lo tanto, la verdad es que la demanda es más grande, ¿no? Tenemos una sobresuscripción más importante en las colocaciones y llegamos a pues definir un precio más atractivo simplemente por la demanda que recibimos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, nosotros vemos que sí tiene un impacto en términos de precio. Por supuesto que hay sectores que son mucho más defensivos, ¿no? Como el de alimentos y bebidas, por ejemplo, y que realmente son compañías que aun cuando no estén etiquetados los bonos, los inversionistas van a continuar buscando este tipo de transacciones. Pero nos parece un camino natural, ¿no? A hacer recorrido, a recorrerse, ¿no? De alguna manera por todos estos corporativos que mencionamos, ¿no? Cada vez más compañías dentro del sector de alimentos y bebidas están pues etiquetando sus bonos, ¿no? Estamos viendo fibras, por ejemplo, también ya etiquetando pues casi todos los bonos, obviamente con todos los desarrollos de inmuebles, ¿no? De oficinas, de centros comerciales que cumplan con todos estos criterios y de alguna manera que ya son sustentables o que ya traían una acción recorrida, ¿no? Entonces, pues es simplemente continuar demostrando, ¿no? Para los corporativos que cumplen con estos criterios, tanto, yo creo que mucho más verdes, ¿no? Pero sociales y de gobierno corporativo. Y la verdad es que nosotros sí vemos que ese greenium tal vez se vio mucho más al principio en ciertos sectores, pero sí lo observamos porque hay una sobresuscripción en las emisiones, y los inversionistas, pues ustedes saben que las Afores ya están también incorporando todos estos criterios en sus análisis. Entonces pues tenemos cada vez más inversionistas que buscan estos bonos, ¿no? Hay fondos que incluso nos dicen si el bono no está etiquetado, ¿no? La verdad es que no nos interesa participar. Ya hay algunos inversionistas que sí están muy puntuales en eso. Entonces, pues simplemente la sobresuscripción se relaciona con el logro del precio, ¿no? No sé si Yamur, tú quisieras, o Y si Marcela, si tú quieres, quisieras Yamor, continuar. te agrego una pregunta para la respuesta que complementes a Marta, y es el costo de emitir, ¿no? ¿Qué te cuesta adicional emitir un bono por encima de tomar una línea de crédito verde? Sí, gracias. Mira, es un tema muy interesante y con muchas aristas. Yo coincido con lo que dijo Marta. Al final del día, muchos inversionistas ya están pidiendo esto. Y aún si no estás etiquetado, porque no todos los bonos pueden ser etiquetados, también hay que decirlo, pero sí piden que el emisor tenga en su presentación corporativa, cuando va a vender los bonos, al menos un slide de lo que están haciendo en materia ESG, ¿no? Está bien, puede ser que no emitas un bono sustentable, verde, social, Silvi, por lo que tú quieras. No puede la empresa, todavía no está lista. Pero sí necesito yo como inversionista ver qué estás haciendo en esa materia. Entonces, esto llegó para quedarse. Esto es algo que hay que subrayar nuevamente. Ya no es algo opcional, lo tienes que hacer sí o sí, porque entonces los grandes inversionistas, si no tienes nada en materia ESG que les presentes, sí probablemente no inviertan en ti. Ya si es un bono etiquetado, aún mejor, pero al menos corporativamente tú tienes que hacer lo propio, ¿no? En cuanto a costos, es un tema también con muchas variables a considerar, porque depende mucho el sector, la compañía, la calificación, ¿no? La solidez financiera. Eh, el que sea verde no te va a mejorar necesariamente el costo. El greening famoso sí se ha visto anecdóticamente, pero es difícil asegurar que te vas a ahorrar X basis por ser verde, ¿no? Eh,
Lo que sí, complementando a Marta, pues el riesgo de ejecución baja, ¿no? Es más probable que tengas más inversionistas y potencialmente, por lo tanto, quizá una ligera mejora en precio. ¿Por qué hacerlo si no tienes un beneficio necesariamente directo en precio? Eh, Primero porque, como lo dijimos, pues es algo que ya está pidiendo el mercado y que eso no va a cambiar, es casi un requisito ya para poder emitir, eh, tener un área corporativa que vea ESG de forma seria, idealmente bonos etiquetados, pero si no etiquetados, al menos sí un área de manejo de riesgos ESG bien implementada. Y en cuanto a una línea versus un bono, yo te diría también que es una case by case. Por ejemplo, hablando del mercado mexicano, tenemos nosotros el financiamiento bancario usualmente llega a 5 años, 7 años y ya lo extiendes mucho. Y los bonos, largo plazo, pueden llegar hasta 10, 12, 15 años, hemos llegado a ver, ¿no? Entonces tienes un plazo que la banca, pues muchas veces no puede llegar, ¿no? Depende de la banca, hay algunos que sí tienen quizá más plazo, pero en promedio los bancos pues estamos a plazo un poco más cortos y pues ahora sí que los fondos de pensiones aseguradoras que tienen un horizonte de inversión mucho más largo por la naturaleza de sus activos y de sus pensionados, pues sí pueden invertir en bonos mucho más largos. Entonces, para financiamiento largo plazo, es súper bueno, ¿no? Para proyectos de CAPEX grandes, bueno, para proyectos de infraestructura es muy bueno, para proyectos de energía es muy bueno. Entonces, por eso es que creemos que se complementa muy bien el financiamiento bancario con el tema del mercado. Y también decirlo, pues las instituciones también cada vez pedimos más compromiso en materia ambiental también para prestar dinero, ¿no? No es nada más el mercado, también la banca está yendo hacia allá de forma acelerada. Mil gracias, Yamor. Y un poco complementando con tu respuesta a alguna pregunta que había en el chat sobre los plazos, pues tiene mucho que ver con el tipo de proyecto que estés financiando, ¿no? Cuál es la necesidad que tienes, cuáles son tus retornos, etcétera, cómo esperas que sea esa estructuración del proyecto de manera que los instrumentos se ajustan a esas necesidades de los emisores. Volviendo un poquito al tema de los bonos vinculados a la sostenibilidad, había alguna pregunta alrededor de los KPIs más comunes. Yo como trabajo en instituciones financieras puedo hablar de los KPIs más utilizados en instituciones financieras que tienen que ver con emisiones financiadas, por ejemplo, eso quiere decir toneladas de CO2 por millón financiado, por ejemplo, o podría ser, digamos, intensidad de carbono por euro. Puede ser absoluto, puede ser, hay muchas formas de generar estos indicadores de gestión. Otro puede ser, por ejemplo, volumen, ¿no? De proyectos con un componente climático o social, ¿no? Con respecto al todo el fondeo del banco o de la institución financiera, que puede ir, por ejemplo, hablábamos ahorita del uso de recursos que está en temas relacionados con energía renovable, con construcción sostenible, con hipotecas, pues entonces, cuánto pesa esto con respecto al total del portafolio de las instituciones? ¿O cuál es la intensidad de carbono promedio de la cartera de una institución financiera? Esos son como KPIs que se usan, son los más comunes en instituciones, pero acá, si quieren compartirnos más KPIs, Liliana mencionaba alguno por ahí también, para la audiencia, de pronto más enfocado en el sector real, pues buenísimo. Sí, nosotros desde la experiencia de los que tenemos listados, los KPI están como relacionados con digamos, con la materialidad, que es un KPI material para el negocio y que realmente represente un esfuerzo en la hoja de ruta, en su agenda de mejorar la sostenibilidad. Y en algunos casos hemos tenido incrementar el porcentaje de energía renovable utilizada en la planta, que venga de energía renovable. En otros casos, cuando se trata de compañías que tienen una composición de productos, algunos más amigables que otros, y estos otros productos no tan amigables, tal vez para la compañía es un mayor esfuerzo de producción porque tiene costos adicionales, ir a un determinado plazo cambiando este mix y logrando que este producto más amigable con el medio ambiente empiece a tener un mayor peso en el mix, en el mix de sus ventas. También uno siempre recuerda el caso de Coca-Cola, que ha sido pionero en esto, donde su primer KPI tiene que ver con la cantidad de líquido que le devuelve al planeta en función de la cantidad de agua que utilizó en su proceso y este compromiso de año tras año de volver en líquidos de
litros de Coca-Cola, que se vaya equiparando la cantidad de agua que utilizó. O sea, en lo que es la economía real, saliendo de la parte bancaria, están bien ligados a sus procesos productivos. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Y esto me lleva a otro punto que es la taxonomía, Alba. Volviendo a México, nos devolvemos a México. ¿Qué implica ahora tener la taxonomía? Porque estamos hablando como diferentes usos de recursos en bonos verdes, ¿no? ¿Qué implica ahora tener la taxonomía para estas emisiones? ¿Se vuelve más fácil, más complicado? Bueno, podríamos decir que se vuelve, es una tarea mayor, ¿no? Tal vez antes era muy fácil en una clasificación muy amplia de los sectores poder colocar los activos elegibles o los proyectos elegibles. Hoy tenemos una clasificación enorme, tenemos la taxonomía, está clasificando más de 100 actividades relacionadas con los proyectos verdes en diferentes sectores económicos y lo está haciendo de una forma técnica muy importante y yo creo que ese es el siguiente paso, es la evolución natural de cualquier producto que quiera demostrar que lo que está haciendo o que el impacto que quiere lograr, pues lo va a poder demostrar de una forma certera y justo no vamos a tener estas dudas de si está haciendo greenwashing o no, si está llegando a tener un impacto o no. Es por eso que esta taxonomía es tan relevante. No todos los países han llegado a tenerla al día de hoy. Esta taxonomía utilizó la experiencia de la taxonomía colombiana, ¿no? Más cercana a nuestra región, pero también la experiencia de la taxonomía europea, que tardó un par de años en llevarse a cabo y que todavía está en esa etapa de implementación y de consenso de todos los países. Y creo que vaya, es la evolución natural. Claro que va a requerir mucho mayor esfuerzo para poder entender si las actividades que va a desarrollar la institución, la empresa, son de verdad actividades verdes, si van a lograr los umbrales mínimos, si están de acuerdo con las métricas y después cómo es que van a reportar para poder demostrar que lograron sus objetivos. Eh, pero creo que es algo que nos da a nosotros pues una transparencia enorme y que también puede atraer, además de los capitales nacionales, puede atraer inversión internacional, dado que pues estás teniendo ya una guía, un código para poder demostrar que hay atrás de tus bonos verdes, ¿no? Es sumamente relevante. Sí necesitarás un poco más de ayuda y de soporte, pero creo que ese es el camino fundamental para defender la integridad de los mercados y mucho más de este mercado que está en desarrollo. Completamente de acuerdo. Además, como decíamos al principio, ya te doy la palabra, Liliana, ¿no? Para poder hacer las cosas tenemos que saber qué es, ¿no? Si Así queremos hacer más financiamiento verde, pues, ¿qué es ese financiamiento verde? ¿Qué es un activo verde, ¿no? De manera que esa claridad, si de alguna forma te genera un esfuerzo adicional, también te da la posibilidad de hacerlo, ya que sabes qué es, ¿no? Liliana, adelante. Sí, yo creo que también las taxonomías van a otorgar como un nivel más exigente de etiquetas, ¿no? Desde nuestra mirada, porque de alguna forma los mercados de la región tienen armonía y todos están muy bien bajo los principios de IGMA, que son lineamientos, que tienen sus 10 categorías, que son más amplias, pero las taxonomías de alguna manera lo que da es una mayor rigidez, si se quiere, a la hora de decir, bueno, esta actividad es verde, cumple con el umbral, puede medir este KPI y va a dar por ahí etiquetas, si se quiere, un poquito más acorde con estándares más exigentes. Empieza como una nueva etapa, como nombraba Alba, inició Colombia con su economía verde, México con la sustentable, también tenemos este marco para desarrollar que emitió en América Latina el PNUD, que va a ayudar, hay algunos países como Panamá y Costa Rica que están iniciando ese trabajo, y después nos quedará por ver de qué manera todas estas taxonomías locales, que no queda otra cuestión que hacerla desde los desarrollos locales de los gobiernos, de qué manera pueden
conectarse y ser interoperables con las de CBI, con las de la Unión Europea, y eso quedará en un escalón siguiente. Pero en mi forma de ver, el desarrollo de taxonomía y emitir bonos de acuerdo con taxonomías le da como un nivel de etiqueta más exigente. De hecho, en la región no tenemos bonos etiquetados bajo, por ejemplo, la taxonomía de CBI. Los tenemos todos etiquetados de acuerdo con los estándares de ICMA y acorde con revisiones externas de mayormente segundas opiniones, ¿no? De acuerdo, y ahí de pronto una diferencia para la audiencia que también me parece importante y es el financiamiento verde versus el financiamiento climático, ¿no? No entramos en ese detalle al principio, pero el mundo verde pues es así de grande y pues el mundo climático está dentro del verde, pero es así de chiquito, ¿no? Dentro de ese mundo verde podemos hacer muchos proyectos que tienen un impacto ambiental, pero que no necesariamente afectan positivamente el cambio climático, no mitigan o no se adaptan, son otro tipo de beneficios ambientales que no están directamente vinculados con clima, y de ahí el comentario que hace Liliana sobre seguir los lineamientos de ICMA, que son de bonos verdes, frente a seguir los lineamientos de CBI, que son sobre bonos climáticos específicamente, ¿no? Y ahí, si quieren, nos podemos ir incluso a más detalle a los temas de carbono específicamente, ¿no? Entonces, digamos que esa variedad empieza a ser cada vez más detallada también para efectos del mercado. Nos quedan unos pocos minutos. Voy a hacer una última pregunta para todos. Hay un par de preguntas en el chat que las contesto rápido. Hidrógeno verde. Nosotros desde IFC, trabajando en el tema de hidrógeno verde, nos interesa, el equipo de infraestructura, manufactura y servicios trabajan estos temas desde IFC, pero también hemos visto a bancos haciendo financiamiento y promoviendo el financiamiento y el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, tanto en México como en otros países de la región. Pymes, efectivamente más difícil para las pymes, digamos, accesar a este mercado, pero hay programas muy importantes y muy interesantes como el de Viva en México, con su programa Viva 360, diseñado precisamente para ayudar a las empresas más pequeñas, el certificado como Chief Sustainability Officer que orgullosamente nosotros apoyamos desde IFC también con Viva. Son espacios que le permiten a las pymes tener más información, más capacitación y más oportunidades, digamos, de eventualmente entrar en este mercado. Última pregunta para todos, y voy a empezar con Marta, porque además le tengo una pregunta a Marta, porque aquí hemos hablado de los emisores allá, ¿no? Y Marta, ustedes acaban de emitir ustedes mismos, ¿no? La pregunta para todos es, ¿cómo hacemos para crecer este mercado de bonos verdes, Marta? Y empiezo por ti, pues emites y tienes que colocar. ¿Cómo esperas colocar? ¿Qué hay para hacer para que haya más demanda de estos recursos verdes? Claro, pues yo creo, Marcela, a ver, yo creo que los bancos y en particular BBVA, que fuimos pioneros, ¿no?, en mercado local, nos hemos puesto metas, la verdad es que agresivas, ¿no?, a nivel global. Por ejemplo, en el caso de BBVA, a nivel global se han buscado movilizar pues un total de 300.000 millones de euros para 2025. Y la verdad es que esa meta subió incluso, porque en un principio se habían establecido 200.000 millones de euros y después se modificó, se incrementó a 300.000 millones de euros, y la verdad es que van 206.000, ¿no?, prácticamente desde 2018 hasta el momento. Me parece que el año pasado a nivel global fue uno de los récords que tuvimos en BBVA. Nosotros, además, en mercado local, como sabes, colocamos el primer bono verde, colocado por un banco privado, ¿no?, en 2018, después en 2022 el primero sustentable, también por un banco privado. Y al final, pues lo que hay detrás es toda una cartera, ¿no?, de créditos, de alguna manera, que también estamos obligados a generar en los diferentes servicios que provee el banco, ¿no? Y que de alguna manera pues estamos potenciando mucho en todos los servicios esta implementación de criterios, ¿no? Y pues que de alguna manera también los créditos y el balance que presta el banco sea verde, ¿no? O bueno, no nada más verde, sino etiquetado en sus diferentes alternativas, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros, y solo para hacer
yo creo que clasificar, creo que la parte verde, que hace mucho énfasis en esto, pues es un 80% prácticamente de lo que se lleva de los 206,000 a nivel global. Es muchísimo, mucho más climático tal vez que inclusivo o social, pero la verdad es que sí tenemos metas bien agresivas. Y en el caso del mercado local, pues nosotros cada vez más estamos implementando, tratando de implementar este tipo de bonos y ofreciendo nuestra asesoría también para acompañarlos de la mano en este tipo de transacciones, ¿no? Que nosotros sentimos es el paso siguiente en el mercado local. O sea, como decía Yamur, creo que hay inversionistas que prácticamente nos dicen, a ver, o sea, la compañía tiene que estar haciendo algo, ¿no? En temas de ESG es súper importante. Creo que tampoco es forzar a las compañías, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que poner, por ejemplo, KPIs que a lo mejor no puedan, sean demasiado agresivos, o que de alguna manera te pongas KPIs sociales, que se sienta que a lo mejor estás forzando a simplemente cumplir con algo. La verdad es que nosotros ahí pues tenemos mucho énfasis en las recomendaciones de poner pues KPIs que sean fuertes, ambiciosos, pero que también puedan ser cumplidos, ¿no? Por las compañías. Y nosotros pues cada vez más estamos viendo este tipo de bonos, ¿no? Un ejemplo fue el de MIFE, que Alba lo comentó, ¿no? No habíamos visto un banco, por ejemplo, más pequeño emitiendo, ¿no? Con una garantía de FIRA, además, porque obviamente pues FIRA reconoce el esfuerzo que está haciendo MIFEL en cuanto a la originación también de este tipo de créditos, ¿no? En la parte agroindustrial, en la parte agronegocios, ¿no? Y creo que son temas innovadores, ¿no? Que se han visto en México, y nosotros pues con esa garantía logramos subir la calificación de la emisión y colocar con inversionistas institucionales. Entonces, cosa que a lo mejor si MIFEL hubiera salido con un standalone, pues a lo mejor no tiene acceso a todo este mercado, ¿no? Y probablemente algunos inversionistas por la calificación no hubieran comprado. Entonces, ahí la verdad es que el reto para nosotros es empujar cada vez más este tipo de emisiones, pero siempre cumpliendo pues con todos estos criterios internacionales y sin que se vea pues de alguna manera estos riesgos de uso de recursos que se puedan ver como greenwashing, o que de alguna manera estemos respetando eso, ¿no? Pero bueno, hablé un poco más también de BBVA porque creo que es algo bien agresivo a la meta que tenemos nosotros también a nivel global, y por eso estamos originando cada vez más tanto créditos como bonos y otros servicios, ¿no? Mil gracias, Marta. Me da pena porque el reto no es solamente hacer bonos verdes, sino terminar a tiempo. Tienen 30 segundos los que quedan. Yamur, si quieres, una cosa que creas y quieras resaltar sobre qué más hacer para incrementar este mercado. Bueno, muchas gracias de entrada por la oportunidad. Ha sido un gusto participar con ustedes en este webinar. Yo creo que lo más importante es seguir educando, sobre todo a las empresas eh, que no son tan grandes y que ya están completamente entradas a esto. Hay un universo todavía muy, muy grande de empresas que tenemos que acercarnos a ellas y educar a sus funcionarios de que esto es algo muy, muy, muy importante, fundamental para su futuro, y juntos yo creo que vamos a poder seguir desarrollando este mercado de manera positiva. Muchísimas gracias, Yamur. Liliana, ¿estás en mute? Los distintos actores del mercado pueden colaborar a este crecimiento siempre de manera colaborativa, siempre intentando hacer alianzas para poder estar todos alineados, lograr efectos multiplicadores. Los emisores siempre trabajan en lo que es transparencia, divulgación de datos, facilitar esos datos para que los inversores los puedan localizar fácilmente. Los inversores incorporar, integrar las estrategias ESG a la hora de definir en qué invertir y cómo conformar sus carteras, los gobiernos en incentivos, la educación, como dijo Yamur, es indispensable, y todos desde nuestro lugar tratar de reducir nuestra huella. Muchas gracias, Liliana. Y por último, Alba. Gracias, Marce, también por la oportunidad. Yo resaltaría pues el continuar con este esfuerzo. Sabemos que estamos en un segundo nivel ya de evolución de mercado, que es interesante para no solamente para nuestra región, sino para otras regiones más avanzadas. Y creo que es interesante y importante poder empezar a tener este involucramiento mucho más a fondo con las empresas que quieren listarse, este involucramiento para que no solo la emisión sea
una acción aislada, sino que también, como mencioné antes, sea parte de una estrategia de transformación, de un modelo de negocio que quiere reducir emisiones, que quiere tener impactos positivos, medio ambiente, biodiversidad, etcétera. Cada sector tiene sus retos y creo que el involucramiento para que el financiamiento verde tenga una liga con una estrategia va a hacer que también tengamos cada vez más empresas más preparadas y dispuestas a que esa transformación sea financiada a través de bonos o de créditos verdes. Pues muchísimas gracias, Alba, Yamur, Marta, Liliana. Yo me quedo con conocimiento, información, transparencia, seguir avanzando en un lineamiento más estratégico hacia estos modelos de transformación. Ha sido un placer hablar con ustedes. En la pantalla hay un QR code para que por favor nos dejen sus comentarios a toda la audiencia, por favor, sobre este webinar y compartiremos, como se ha puesto ahí en el chat, el link a todos los asistentes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias, Gracias. Marce. Muchísimas Gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.